No sé si ahí están viendo mi pantalla. El, donde No, señor. ya compartí ya por acá. Ahora sí. Entonces quedamos ya como en el último punto, el acto de nacer de nuevo. Sí, señor. Para el viejo hombre ya. Ya me ubiqué. Por acá vamos. ¿Hay alguna pregunta en lo anterior que estuvimos viendo antes de que empecemos? No hay ninguna pregunta, podemos seguir. Dice que el acto de nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. ¿Sí? Pasar a el punto 7 que dice pasar de ser extranjeros a ciudadanos. El versículo es Efesios 2:19. Ya, por acá, de pasar de ser extranjeros a ser ciudadanos. Sí, pastor, ahí 19. ya se escribió eso y ya. O sea que vamos a terminar hoy este capítulo y comenzamos el otro, porque este ya es el final. Octavo, bueno, dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es importantísimo, porque cuando uno nace de nuevo, ya no es extranjero. Antes estábamos excluidos de la presencia de Dios. No teníamos derecho, porque estábamos en enemistad. Pero dice que ya no somos extranjeros, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos, no de cualquier nación aquí en la tierra, sino del reino de los cielos. Y ahí terminamos, porque ese es el último punto. Sí. O sea, que terminamos con ese capítulo. Amén. 8. Pasar de ser carnales a espirituales. ¿Sí? Entonces, este punto creo que lo estuvimos tratando en otra clase. Dice que la persona cuando no conoce a Dios, cuando no es hija de Dios, es carne, ¿sí? O sea que las actitudes y todo lo que hace y lo que manifiesta es la manifestación de la carne, se le dice que es carnal o carnales. Y cuando se nace de nuevo ya se es un hombre espíritu, entonces se es espirituales. Hay una diferencia entre ser espirituales y ser carnales. Claro. Creo que mencionábamos, dice 1 Corintios 3, 1, 8, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo como espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis en la carne. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala, que hemos pertenecido a alguna iglesia en particular, nos damos cuenta que hay hermanos, o tal vez no hay, somos nosotros mismos, ¿no? Que andamos haciendo división, hay celos entre los hermanos, uno empuja al otro, no hay comunión, hay disensiones, hay contiendas, ¿sí? Entonces dice que aún, pues no sois espirituales, sino carnales. Entonces, muchas veces a nosotros en la iglesia se nos exige ser espirituales, pero es muy difícil que una persona sea espiritual siendo carne o teniendo naturaleza de pecado. ¿Sí? Entonces, para que una persona pueda ser espiritual, necesita ser un hombre espíritu. ¿Sí? Sí, por favor, no me he hecho entender, pregunte. Hay diferencia entre ser un hombre carne y un hombre espíritu. Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que uno pasa, cuando nace de nuevo, nace de ser carnal a espiritual. O de ser carne a ser hombre espíritu. Entonces, cuando se es hombre espíritu, es decir, con naturaleza divina, podemos ser espirituales.
Por eso es que hay muchos malos testimonios en las iglesias y hay personas que luchan y quieren ser espirituales, pero no pueden por su condición, por su naturaleza. Pero el acto de nacer de nuevo es eso, pasar de un estado a otro. Ya Dios pues nos ha dado el albedrío, la capacidad de elegir. Soy yo el que tengo que elegir. 9. Dice que pasar de ser carne a ser espíritu. Es el mismo punto que estaba hablando. Una cosa es ser carne a ser espíritu, para poder ser ya no carnal, sino espiritual. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos esto porque pensamos que cuando decimos espíritu o un hombre espíritu, inmediatamente nosotros nos imaginamos a alguien invisible, como el viento. ¿Sí? Cuando hablamos de un hombre espíritu. Pero no, un hombre espíritu es aquel que ya no está bajo la influencia del pecado, sino bajo la influencia de la naturaleza divina. Por eso cuando se nace de nuevo, nace es un hombre espíritu. El Señor Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es decir, como estábamos en el primer nacimiento, bajo la influencia del pecado. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso ahorita en el otro tema que vamos a empezar a ver, inmediatamente terminemos este, que es los reinos y entender que es un reino, tal vez vamos a entender un poco más esto que estamos hablando. 10. Pasar de ser tinieblas a ser luz. Uno de los puntos que vimos anteriores era pasar de las tinieblas a la luz. Pero la Biblia dice también que nosotros éramos tinieblas, no solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos. Entonces ya no somos tinieblas, sino somos ¿qué? Luz. ¿En qué momento, señora? Me decía algo, hermana Dorita. No, pastor, fue que Bueno. repetí la palabra luz. Bueno, Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿En qué momento uno es luz? ¿O cómo sabe uno si es luz? A ver, hermana Marta. Cuando nace de nuevo. Bueno, sí, eso es indiscutible, pero preguntémosle aquí a la hermana Marta Rodríguez, a ver si puede prender su cámara. Un ejemplo, ¿en qué momento uno es luz? ¿O cómo sabe usted qué es luz? Cuando puedo llevar el evangelio a las personas y no lo llevo solamente de palabras, sino también de ejemplo. O sea, cuando mi testimonio da ejemplo. Bueno, dice, hay un versículo que dice que una luz no se prende y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón, sino que se pone en un candelero para que alumbre a todos. Es decir, que lo que la hermana está diciendo es muy cierto. Yo soy luz cuando puedo guiar a otros sin palabras, solo con mi testimonio. ¿Sí? Porque dice que la luz debe estar puesta en un lugar visible. También hay otro pasaje que va relacionado que dice que somos cartas leídas. No sé si usted cuando ha ido a una oficina del gobierno, generalmente cualquiera de las entidades del gobierno, y colocan cartas, comunicados ahí a la entrada en la cartelera, ¿no? Entonces usted se acerca y lee la información sin necesidad de que haya una persona ahí diciéndole, sino que usted dice, ah, bueno, ahora entiendo por qué no abrieron, o por qué están cobrando más, o qué hay que hacer, porque hay una carta que la gente la lee. Nosotros, delante de la humanidad, somos cartas leídas. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué mensaje las personas están leyendo en nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que las personas leen en nosotros? Entonces, ahí va nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, aún nuestra forma de vestir, nuestra forma de portarnos a diario, todo lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo es la calidad del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, todo eso es una carta leída y eso es lo que nos hace que seamos luz.
Pero antes de conocer a Jesús, no éramos luz, sino que éramos tinieblas, porque todo lo que hacíamos era de mal testimonio y era para llevar a otros a la condenación. Gracias, hermana. 11. Pasar de ser enemigo a amigo de Dios. Dios nunca ha sido enemigo del hombre. Es el hombre el que ha sido enemigo de Dios. Entró en enemistad con Dios. Y la prueba de esto es que Él nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Él nos buscó a través de Jesús. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Entonces, ya no somos enemigos de Dios, sino que pasamos a ser amigos. 12. Pasar de simiente corruptible a simiente incorruptible. Esto también ya lo habíamos hablado en otros los puntos, pero esto es importante. Dice que es pasar de simiente corruptible. ¿Simiente qué es? Es una descendencia. Simiente, una descendencia, ¿no? O un linaje. Pero nosotros acá en la tierra, sin Dios, somos corruptibles. Es decir, que nuestra carne se envejece, se destruye, le entran enfermedades y así el hombre va a estar por la eternidad en condenación. Pero cuando se nace de nuevo, nuestra carne ya no es corruptible, sino que va a ser incorruptible, o sea, de una descendencia, un nuevo linaje en la presencia de Dios por la eternidad. Vamos a permanecer miles, millones de miles de años, porque no va a haber tiempo. No se van a contar los años allí, porque allí no va a haber sol ni luna. Y lo que determina los tiempos es el sol y la luna. Determinan los tiempos, los años. Entonces allí vamos a vivir por la eternidad en simiente incorruptible, sin enfermedades, sin achaques, sin dolores. Primera de Pedro 1:3 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pasar de ser vencidos a ser vencedores. Antes estábamos vencidos ¿por quién? Por el enemigo, por la naturaleza de pecado. Estábamos sujetos y le obedecíamos a todos lo que el enemigo nos decía a través de la naturaleza de pecado, pero ahora no, ahora somos vencedores y más que vencedores porque hemos vencido el pecado. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La vez pasada hablaba con unos hermanos que hay muchos versículos en la Biblia que uno no se los puede decir a todas las personas. Este versículo es única y exclusivamente para un hijo de Dios. Porque si yo le digo este versículo a una persona que no es hija de Dios, pues lo estoy engañando y lo estoy tal vez maldiciendo. Dice que porque mayor es el que está en vosotros. Entonces tenemos es que mirar quién está en la persona. Porque si la persona no es de Dios, no está huérfana, tiene al enemigo en el corazón. Entonces estamos diciendo que ese es mayor el que vive en él o en ella. Y yo he visto que muchas personas le escriben este tipo de versículos a personas cuando están en una dificultad, cuando están pasando una situación difícil. Le dicen, tranquilo, mire, la Biblia dice que mayor es el que está en vosotros. Pero ¿está seguro de que Dios está en él? Entonces, cuando uno es hijo de Dios, sí puede tomar estos versículos a título personal. Pasar de ser amigo pasar de ser amigo del mundo a ser amigo de Dios. Ya entonces no somos amigos del mundo, sino amigos de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo de la gente se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando uno nace de nuevo, pasa de ser amigo del mundo. Ahora es amigo de Dios. Por eso es que ya no nos interesa lo que el mundo diga, ni lo que el mundo piense de nosotros. Que nos diga que somos fanáticos, que somos lambeladrillos, religiosos. Bueno, que el mundo diga todo lo que quiere. Eso no nos afecta porque ya no somos amigos del mundo. Sino nos interesa es lo que Dios piense y lo que Dios diga de nosotros. Entonces, hemos terminado este capítulo en lo que es nacer de nuevo. Me gustaría saber si hay alguna pregunta antes de que continuemos con el otro tema. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, buenas noches. No, Buenas noches, no, ya. Le habla Rocío Sandoval. Soy Rocío. hermana Pastor, Rocío, cuénteme. el pastor quería preguntarle a una persona, o sea, cuando nace de nuevo, ¿ya es totalmente procesada o cambiada o es un proceso? Bueno, precisamente era lo que estábamos mirando ahorita en el último tema, que fue hace 15 días y continuamos hoy, de que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Que es salvarnos a través de Jesús. El sacrificio de Jesús es perfecto, suficiente y completo para salvación. ¿Sí? Yo no le puedo agregar nada ni quitarle nada a lo que Jesús hizo para salvación. Entonces, el Señor Jesús ya nos salvó y yo soy salvo. La pregunta sería, ¿para qué soy salvo? Contestándole fue lo que usted está diciendo, quiero hacer una pregunta antes. ¿Para qué soy salvo? ¿Quién me dice? Pues para ser hechos hijos de Dios, para ser más que vencedores, para ser adoradores, para tener el Espíritu morando en nosotros, para entender, obedecer bueno, entender las escrituras, también es para ser salvos, obviamente, para eso se nace de nuevo. Son 10 cosas pues, que el Señor, por los cuales uno nace de nuevo. Sí. Pero, o sea, mi pregunta es básicamente, la persona cuando nace de nuevo, o sea, es que yo pues he visto en algunas iglesias. Perdón, hermana, le interrumpo. Yo le entendí la pregunta, ya te voy a contestar. Yo le entendí perfectamente. Y lo que quiero, antes de contestarle, mirar eso, es diferente pues que una persona sea salva y que entre al reino de los cielos. O sea, no quiero confundirlos, pero quiero es que tengamos bien claro. O sea, el hecho de que una persona sea salva no le garantiza que entre al reino de los cielos. La persona es salva para que tenga la capacidad de perfeccionarse para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, cuando el hombre está perdido, no tiene la capacidad de elegir ni de perfeccionarse porque es esclavo del pecado y el esclavo no puede tomar decisiones. Cuando la persona ha sido libertada del pecado, ha sido hecha libre a través de Jesús, del sacrificio, entonces la persona ahora sí tiene libre albedrío y puede tomar decisiones. Entonces, ahí viene la parte de las dos últimas clases que estábamos hablando. Ya no depende de Dios, sino depende de mí. Porque dice que nacer de nuevo, el acto ya de nacer de nuevo, es pasar de las tinieblas a la luz. ¿Quién va a pasar de las tinieblas a la luz? ¿Dios me va a pasar? No, soy yo el que tengo que pasar. Pero ya tengo la capacidad de desechar lo malo y escoger lo bueno. Exactamente fue lo mismo que hizo Jesús. Se cuenta que la Biblia dice que Jesús cuando era niño había una profecía sobre él. Y a partir de ahí la mamá tenía que dejarlo tomar decisiones. Cuando él desechara la mantequilla y la miel y decía porque ya estaba en capacidad de desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos ha sido devuelto el libre albedrío
la capacidad para empezar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces dice, el que robaba, no robe más. El que mentía, pues no mienta más, no engañe más. Entonces es importantísimo repasar estas dos últimas clases, mirar el acto de nacer de nuevo es, creo que vimos como 18, 19 puntos, no recuerdo ahorita, y repasarlos uno a uno. Cuando yo empiezo a repasarlo, mi proceso es más rápido de llegar a la perfección. Cuando empiezo yo a cuestionar no a Dios ni a la palabra, sino mi vida, porque yo no prospero espiritualmente y veo que otros crecen. Bueno, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué estoy actuando? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Sí? Entonces, ahí es lo que la hermana decía, ¿es un proceso? Sí, es un proceso. Yo sí podría decir que es un proceso, pero ese proceso no depende de Dios, sino de mí. Y entonces, por eso dice ahí que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, yo tengo que perseverar. Ya soy libre del pecado, pero la persona aún corre el riesgo de perderse. Dice que no descuidando una salvación tan grande. Pastor Jesús, o sea, qué pena, o sea, en pocas palabras es no evaluar al otro, sino evaluarme yo todos los días. Correcto. Es que yo no tengo que evaluar ni juzgar ni pasarle revista al pastor si está viviendo bien, ni al hermano, ni al vecino, ni al diácono, sino mi vida, la mía. ¿Cómo estoy pensando en los demás? Si estoy juzgando, si estoy haciendo, y empezar a poner por obra la palabra. Entonces, el proceso en muchas personas en un mes se han perfeccionado, ¿sí? Y más adelante vamos a ver un capítulo que es que el Señor Jesús dijo que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente ya está viciada a las cosas negativas y al pecado. La mente le dice a usted no puede, ¿sí? Porque es lo que el mundo, pero el espíritu dice, no, usted sí puede, porque el Señor Jesús dijo, miren, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Entonces ahí viene un proceso de, aquí creo yo. Entonces todo eso hace parte de lo que preguntaba la hermana, del proceso de empezar a vivir la palabra y el ponerla por obra. No sé si le quedó un poco más claro a la hermana. Sí, pastor, muchas gracias. Ya me quedó claro. Dios lo bendiga. Bueno, pero sí les recomiendo a todos, ¿no? Revisar las últimas dos clases, el último punto, que dice el acto de nacer de nuevo es. Y ahí hay un listado, ¿no? Que es, todos esos puntos tengo es que yo tomar la decisión. Y yo ya lo puedo hacer, es porque el Señor Jesús me dio la victoria, porque Él venció por mí y nos hizo vencedores. Entonces ya tengo la libertad de tomar esas decisiones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? No les dé miedo preguntar. Recuerden que aquí estamos todos para ayudarnos, para crecer. Entonces, vamos a estar viendo este otro capítulo hoy. Pastor, ¿Sí? pues a mí me dejó como confundida algo que usted acaba de decir hace un ratico, Bueno, que el hecho de ser salvo no me garantiza ir al reino de Dios. No le entendí esa parte o quedé confundida porque si yo ya soy salva, si el Señor me da su salvación, yo ya soy salva, ¿por qué no tengo garantizada la entrada al reino de Dios? porque depende de usted si mañana decide pecar. No, por eso, pero si la persona conserva, como dice Pablo, Claro. no, conservar la salvación, pues sí tiene garantizada la entrada al reino de Dios. Claro. No, lo que pasa, bueno, tal vez una forma de decirlo, ¿no? Porque es que hay algunas iglesias, unas iglesias que están enseñando salvo para siempre salvo. Ah, no, toca conservar la salvación. Claro, entonces esa iglesia enseña de que usted es salvo y viva como pueda, porque usted ya es salvo, ¿sí? Y la salvación no se pierde. Pero encontramos en la Biblia lo contrario, que dice que no descuidando una salvación tan grande. A eso es que me refiero y gracias por la pregunta. Entonces, la persona puede ser salva hoy, ser hija de Dios,
pero voluntariamente mañana decide pecar, Y ¿sí? servir. Entonces descuidó la salvación. Sí, sí, hay algunas personas que incluso ni siquiera esa iglesia de salvo, siempre salvo, sino también le he oído a otras iglesias que dice, es que yo ya soy salvo, entonces yo ya soy hecho hijo de Dios, entonces eso no pasa nada. Y pues he tenido también algunos conflictos con personas pues que dicen eso y yo digo lo que usted acaba de decir. Pues sí, pero es que la tengo que cuidar porque yo no puedo decir, o sea, si una persona ha nacido de nuevo, o sea, Dios nos ayude, ¿no? A tener ese nuevo nacimiento y de verdad tener nuestra salvación, porque ya aborrece el pecado. Entonces ya no soy practicante del pecado. Y si alguna cosa se me sale de pronto una mentira, alguna cosa que no debía decir, yo inmediatamente voy al Padre a pedirle que me perdone, que me limpie, que borre ese pecado de mi libro de las obras, porque ya no quiero estar practicando eso. Pero Eso- si las personas se creen que no, no, eso no hay ningún problema, es que ya la Biblia dice que ya, yo ya me salvé. a eso era a lo que me refiero. Entonces, ahora sí ya lo aclaramos. Entonces, por eso es que digo, o sea, el hecho de que una persona sea salva hoy no le garantiza hasta que no entre, porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque hay personas que pueden durar 10 años. Y hay un pasaje que viene ahora a mi mente que dice que si el justo viviere 100 años y en el último año cometiere pecado, no se le tendrán en cuenta los 100 años. Y si el pecador viviere 100 años en pecado y el último año se repitiere, no se le tendrá en cuenta los 100 años de pecado. ¿Sí? O sea, Es como mi profesor de álgebra en octavo, profe, el maestro, pastor. Sí. Mi profesor de álgebra, pues el álgebra, cuando uno entra a octavo, pues supuestamente es muy difícil. Y es un encuentro con otro modo de hacer matemáticas que uno pues puede quedar muy confundido. Y él nos dijo, dejen de preocuparse por la nota. No se vayan a preocupar por la nota, preocúpense por aprender. Si aprenden, yo les voy a poner de una vez un 10. Ustedes verán si lo cuidan o lo desbaratan, ¿no? Y a todos nos colocó 10. Y teníamos que hacer los talleres, teníamos que hacer el trabajo, nos ponía a hacer el trabajo y a mantenernos todo el tiempo afiladitos como barberas. Entonces, cuando llegó el momento de presentar, cuando llegaba el momento de presentar las pruebas, pues si uno había hecho los trabajos, si uno había hecho el trabajo de los ejercicios, los había hecho completos, a conciencia, sin trampas, sin copiarse de nadie, había hecho el esfuercito, pues llegaba el momento de presentar la prueba y realmente era fácil. Entonces sacamos muy buenas notas en ese momento. Entonces lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros, nos dijo, a partir de ahorita, yo les perdoné todos los pecados, están en cero, están limpios. Usted llega, se convierte, cree en el evangelio, se bautiza y es salvo. Manténgase así. Manténgase así todos los días, 24 horas, como un alcohólico anónimo, 24 horas manteniéndose salvo. Amén, gracias, hermano. Gracias por el aporte, muy, muy, muy cierto, muy claro. Es así, no sé si algo otro tiene alguna otra duda, es importante que usted participe, porque a veces la duda suya es, o hay otras personas que tienen la misma duda, o a veces de momento no se entiende. Pastor Jesús, Sí. cuando uno escucha, ¿no? Sí. De pronto acepte al Señor en el corazón, haga esta oración de fe y es salvo. ¿Y qué pasa? Entonces, pues uno se pone a ver que pues eso no es verdad. Así es. Porque no es aceptar, sino de recibir. Y es verdad, lo que pasa es que hay que bautizarse y aparte de eso, hay que mantenerse salvo. Y entender. Hay que mantenerse. Y entender. Ajá. Entender, lo más importante. Ajá. Entender. Porque a veces la gente quiere entrar al reino de los cielos y no reconoce que es pecador por naturaleza. Por eso es que es importante entender el evangelio. Bueno, entonces seguimos con este otro tema. ¿Qué es un reino? Porque nosotros estamos hablando del reino de Dios y el que no nace de nuevo no entra al reino de Dios y todo eso, pero quiero que
que me colaboren. Todos participemos. ¿Qué es un reino? Porque todo este estudio está basado en Juan capítulo 3, ¿no? Lo que Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en este capítulo vamos a ver de qué reino, de qué estaba hablando, por qué Jesús dijo eso, de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es un reino? Un reino. Es un reino. ¿Qué será un reino? No todos al tiempo. Un lugar, pastor. Un lugar, ¿cierto? Hay varias cosas que vamos a ver. Donde hay un solo rey. Donde hay un solo rey. Bueno. Sí, pero es que un reino tiene lugar, tiene gentilicio, es decir, la gente es de ese reino, pero un reino no es solamente un lugar, sino es un grupo de personas. Es un grupo de personas pertenecientes a ese reino que son súbditos de un solo rey. Y estar los reinos son diferentes unos de otros y tienen una bandera, una identificación propia. Entonces, más ¿cómo me explico? Más que un lugar, es una identificación de dónde, como una ciudadanía. Bueno. Yo pertenezco a un reino porque vivo en Una ese característica. sitio, porque vivo en ese sitio. Está bien. Soy colombiano, por decir algo, porque aparte de todo tengo cédula, porque aparte de todo cumplo con las leyes de esta nación, por decir algo. Bueno, vamos a ver si era de eso que estaba hablando Jesús. Eso es lo importante, ¿no? Si era de eso que estaba hablando o de qué estaba hablando con Nicodemo. Entonces, Juan 3:7, se respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es un reino? En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Y también en el versículo siguiente dice que para entrar al reino tiene que nacer de agua y del Espíritu. Es importante que entendamos a qué se refiere Jesús cuando habla del reino de Dios. Si es de un lugar, si es de un territorio, si es de una casa o de qué está hablando. ¿Sí? De características, ¿no? Si es de características, vamos a ver. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Porque acá estamos mirando qué es un reino y qué es el reino de Dios. ¿A qué reino se refiere cuando hablamos del reino de Dios? ¿A qué se refiere? Esos son como los interrogantes que vamos a tratar de mirar en esta clase. Pastor, ¿no es refiriendo al reinado de Jesucristo? No. No se refiere a una forma de gobierno. Lo que el hermano Pedro estaba diciendo es muy cierto. O sea, todo lo que él dijo es verdad. Pero Jesús no se refería a eso. No se refería a una forma de gobierno regida por un rey que tiene unos súbditos, un lugar, unas leyes. Entonces ya descartemos eso que dijo el hermano Pedro. Porque es verdad, hay reinados aún todavía aquí en la tierra, hay reyes, pero no se refería a eso. Ejemplo, entonces vemos en segunda libro de Samuel 8:15, dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Serbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sereías era escriba, Benaías, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y pereteos, y los hijos de David eran los príncipes. O sea que ahí había un reino, como ejemplo, ¿no? De lo que dice el hermano Pedro. Y esa era como la parte que estaba al lado del rey David, ¿no? Los sacerdotes. Sí habrá un reino
que se establecerá en el futuro, pero todavía no es. Es en el reinado milenial de Jesucristo, ¿sí? Pero todavía no se ha establecido. Cuando Él y aún Jesucristo, no ha sido coronado Rey de Reyes, ¿sí? Pero va a haber un día en que va a ser coronado Rey de Reyes y va a venir a gobernar sobre la tierra 1000 años. Pero no se refería a eso. Jesús no estaba hablando de eso, de una forma de gobierno. En Apocalipsis dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y toda la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia de su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces sí va a haber esta forma de gobierno, pero en el milenio, pero de eso no estaba hablando Jesús, esa forma de gobierno. Tampoco se refiere a un lugar o un territorio donde ejerce un gobierno, ¿sí? También tenemos ejemplos. Por ejemplo, en 2 Samuel dice, y asimismo derrotó David a Adad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio en el río Éufrates. O sea, habla de un territorio, de un lugar. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Sí se establecerá un reino como lugar, pero no en esta tierra. Será en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Que va a haber un reinado refiriéndose a un lugar, pero no va a ser aquí, va a ser en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y lo dice en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios por la eternidad. Entonces sí va a haber un reinado, y Él va a reinar por la eternidad en un lugar, pero no en esta tierra, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Pero no es esa la pregunta que estaba haciendo, ¿cierto, Juan Pastor? ¿Cuál? La pregunta es, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿De qué reino? O cuando Él dice de nacer, de pertenecer, de ver, de entrar al reino de Dios, ¿de qué era que estaba hablando? Entonces ya descartamos estas posibilidades, que no es de un lugar, devuelvo un poquito, Sino de una forma de gobierno. Pastor. Ahí te está refiriendo a la santidad, al corazón nuevo. Bueno, va por ahí. Vamos a ver, vamos a adelantar nuevamente. Entonces no se está refiriendo a un lugar. Y vamos acá, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿a qué se refiere? Miren, esto es bien sencillo. En este caso, reino se refiere a la clasificación taxonómica de los seres vivos, según las estructuras y características propias de cada uno. ¿Y qué es la taxonomía? ¿Alguien me puede decir qué es la taxonomía? Yo no sé. No sabe. ¿Alguien ha oído de eso? Es la clasificación ordenada de los seres vivos, según las características de cada uno. La taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos. Entonces, allá los científicos que han estudiado taxonomía, entonces encuentran un animalito por ahí todo extraño, ¿no? Entonces lo cogen y empiezan a estudiarlo, le dedican días, meses, años, de cómo vive, cómo se reproduce, cómo se alimenta, y a lo último dicen, ah, este es un hongo, este es una planta, este es el reino animal, ¿ya? Entonces, a esto se refería Jesús. Por eso Jesús dijo, si no entienden lo terrenal, ahí en el mismo capítulo 3, dice a Nicodemo, si usted no entiende lo terrenal, ¿cómo va a entender lo espiritual?
Era refiriéndose a la clasificación taxonómica de los seres. ¿Qué es la taxonomía? La ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de los vegetales. ¿Ya? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De eso era que estaba hablando. Entonces, bien importante. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, cuando fuimos a la escuela, a ver, preguntémosle a Marta Rodríguez, que es como la más joven que veo aquí. Ay, gracias, pastor, el Señor que me rejuvenece, pero no. Cuando usted y yo fuimos a la escuela, ¿cuántos reinos nos enseñaron que había? Como 3. Animal, vegetal y mineral. Bueno, porque resulta que no es verdad. Nos engañaron, pero eso era lo que la ciencia sabía en ese entonces. Pero resulta Entonces, que no es cierto, porque los minerales no pertenecen a ningún reino, sino que a los reinos solo pertenecen seres vivos que cumplen unas características. Por eso es que usted no puede dejar un diamante con una esmeralda ahí a ver que se reproducen y que al mes tengan esmeralditas o diamanticos. Ni crecen, sino que son únicos. Entonces, ya no son 3. ¿Cuántos reinos hay en la naturaleza? Existen 5 reinos en la naturaleza. 5. A nosotros nos enseñaron 3, pero uno era mentira. Y en esta clasificación, ya si usted tiene hijos o nietos, pregúntele a sus nietos, dígale, ¿cuántos reinos hay en la naturaleza? Y le van a decir 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primero? El reino protista. Segundo, reino mónera. Tercero, reino vegetal. Cuarto, reino de los hongos. Y quinto, reino animal. ¿Se ve que el mineral ya no aparece por ningún lado? Porque ya lo eliminaron porque no cumple las características de estos reinos. Y de esto era que estaba hablando Jesús cuando le dice, es necesario entrar a ser parte del reino de Dios. Pero resulta que la ciencia ha estudiado que son 5, pero Jesús dijo que son 6. Con un reino espiritual que se llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, este es un 6º reino que fue el que nos enseñó Jesús. Por eso él dijo, si ustedes no entienden lo terrenal, si no entienden estos 5 reinos, no van a entender el reino de los cielos, el reino espiritual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Una pregunta, ¿cómo así que, o sea, el reino de los hongos, cómo es eso? No entiendo. El reino de los hongos, ¿sí ha visto que a ustedes se les rascan los pies por ahí? Dicen, tengo un sabañón. Bueno, ese es un hongo. Ah, Es un animalito vivo que vive ahí ok. y depende de otro, ¿no? Ahorita vamos a ver un repaso de cada uno. Ahora, los champiñones son hongos porque necesitan vivir de un tronco, de una madera descompuesta, de otro ser, para poder procrearse. Estos reinos del protista y el mónera son los unicelulares, que son una sola célula y que para verlos es con microscopio, ¿no? Solo que aquí entre estos dos hay una diferencia, que uno tiene membrana y el otro no. Pero son seres vivos, que hay que verlos con microscopio. El reino vegetal, pues, entonces vamos a mirar. Entonces, a un reino solo pertenecen seres vivos. Por eso los minerales no pueden pertenecer a ningún reino. Entonces, si nosotros entendemos los reinos de la naturaleza, los 5 reinos, vamos a entender el reino de Dios. Eso significa que todo ser vivo tiene que ser nacer, ¿cierto? Nace.
crece, se reproduce, muere, se transforma. ¿Sí? Todo ser vivo, para pertenecer a un reino, tiene que hacer este proceso. Nace, crece, se reproduce, muere, se transforma. Entonces hagamos un corto recorrido por todos los reinos. Así rápidamente miremos a ver. Entonces acá tengo una tabla. El nombre del reino, el cuerpo, o sea, la anatomía, la función. En la conducta tenemos el alimento y la dependencia. Entonces el protista son células eucariotas unicelulares, tienen orgánulos y membrana nuclear. Es móvil, ¿sí? Pero es de una sola célula. Eso hay que verlo con microscopio. Tiene una función fisiológica, o sea, multiplicación celular por fisión o escisión. Alimentación. Unos ingieren alimentos y otros absorben nutrientes. Dependencia de otro organismo. Por eso es que los hongos hay desde microscópicos hasta plantas grandes, los champiñones, ¿sí? Están caracterizados dentro del grupo de los hongos. Entonces seguimos con, son cositas así unicelulares. Segundo, el mónera. Igual, células procariotas unicelulares, no tienen membrana nuclear y son móviles, se desplazan. Multiplicación celular exponencial. Entonces, como la levadura se multiplica, ¿sí? Se echa un poquito en la masa y eso empieza a multiplicarse. La conducta son parásitos o absorben nutrientes, dependencia de otros seres. Tercero, vegetal, están todas las plantas. Entonces tienen un cuerpo que son células, tejidos de celulosa rígida e inmóvil. Ellos no se mueven. Donde están, ahí quietos. Función, multiplicación por semillas. Alimentación, producen su propio alimento por la fotosíntesis. Dependencia del sol, de la clorofila, del agua, ¿no? Dependen de eso. Cuarto, hongos, que es el mismo fungi. Aparece como fungi o de los hongos. Entonces tiene multiplicación por esporas, causan la putrefacción y la descomposición. Son parásitos al absorber nutrientes de otros. Dependen de oxígeno, abundante agua y carbono, así como de otros organismos. Esto es como para que usted más o menos tenga una idea de que todos cumplen con la misma función, ¿no? Porque estamos a llegar al que nos interesa. Está el reino animal. Está el animal. Ese reino animal está dividido en dos: animal racional y animal irracional. Tiene células, tejidos, órganos y sistemas, es flexible y móvil. La función fisiológica, multiplicación por reproducción sexual, por esperma y óvulo. La conducta, o sea, alimentación y dependencia, depredador, consigue en forma activa su alimento y lo digiere internamente. Dependencia, por instinto, depende de otros para conseguir su alimento. ¿Sí? Es decir, que vemos los 5 reinos, pero hay otro reino que es el reino de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para pertenecer a un reino? ¿Qué se necesita? Lo primero es que nacer dentro de ese reino. Y eso es bien importante lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para pertenecer al reino, se necesita nacer dentro de ese reino. Tal vez, hermano Jorge, si está por ahí, diga: yo quiero ser una planta. ¿Yo quiero ser qué? ¿Yo quiero ser qué? Voy a ser una planta. Y entonces va y se entierra un hueco en el patio y mete los pies y le echa tierra y se queda ahí afuera porque quiere ser un árbol. Un asno. Un árbol. Se convierte en tronco, pero no árbol. Pastor, ¿cierto que es un árbol? No un asno.
Puede pasar 5 años ahí, pero jamás llegará a ser un árbol porque no nació en ese reino. Entonces ahora sí vamos entendiendo por qué se necesita nacer dentro de un reino para pertenecer. O sea, si yo quiero ser una planta, pues tengo que nacer de una semilla de un árbol y nacer dentro de ese reino. Y es cosa que yo no podría hacer. B, que los padres sean de ese reino. Entonces, si hablamos de un árbol, también se necesita la misma unión, ¿no? Por eso es que se habla de polinización, de que una abejita o el viento lleva el polen de una planta para otra, para que haya una reproducción. Y eso equivale a la parte sexual, una unión sexual. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para pertenecer a un reino, se necesita nacer dentro de ese reino y que los padres sean de ese reino. Para pertenecer al reino de Dios se necesita cumplir con las mismas funciones de los otros reinos. Las mismas. Entonces, aquí ya antes hablamos del reino de los cielos. Y es la misma tabla. ¿Sí ve? Entonces aquí estamos nosotros, el reino de los cielos. Tiene un cuerpo, células, tejidos, órganos y sistemas, es flexible y móvil y será glorificado. Por eso es que se habla de un cuerpo, de que todos hacemos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces uno es la oreja, otro los ojos, pero todos hacemos parte de un cuerpo. Función, multiplicación por semillas. La simiente de Dios se lleva a cabo al predicar el evangelio del reino. ¿Sí? Igual. Conducta, alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Dependencia, vive por fe, es espiritual y depende de Dios. ¿Sí ven? Las mismas funciones de los otros reinos. Y para pertenecer a este reino se tiene que nacer dentro de ese reino. Tiene, por eso. No le entendí lo que dijo hermana Dorita. No, que me quedó claro, pastor, yo ahí pero ahorita se abrió la mente. Gracias, hermano. Aquí quiero hacer un paréntesis y que analicemos. A mí me gusta mucho ver, saco tiempo para ver programas de televisión de la National Geographic y de todo eso. Científicos, me gusta mucho ver esos programas porque eso respalda las escrituras. Y entonces vemos un programa de esos de animalitos que hay en el mar, que uno los ve que son plantas y se mueven y están ahí, pero nunca pertenecen al reino vegetal, sino al reino animal porque son animales que aparentan ser una planta y cuando pasa un pez pequeño se lo comen. O sea, está disfrazado de planta de un reino que no es, pero pertenece a otro reino porque es carnívoro, pertenece a un reino animal, son animales. Ahora, también hay animales que se disfrazan de plantas. ¿Sí? Hay plantas que se disfrazan de animales, pero nunca pertenecen a ese reino. Hay un animalito que en el llano, pues no sé, lo llamábamos matacaballos, porque eso parece un chamizo, ¿no? Una rama seca. Y los caballos van comiendo el pasto y se lo comen y se envenenan, dicen que se mueren por eso. Pero parece un tronco, pero realmente es un animal y ellos saltan. ¿Sí? Cambian de lugar. Bueno, entonces, por ahí un micrófono abierto, hermana Andrea, creo que es el suyo. Entonces, igual sucede en el reino espiritual.
en el reino de Dios, hay muchos animales disfrazados dentro del reino de Dios, pero nunca pertenecen al reino de Dios, sino al reino animal. Y usted los ve que levantan la mano, cantan, lloran, grito de júbilo y todo eso, pero cuando hay la necesidad de morder, atacan, porque pertenecen al reino animal. No sé si me hago entender con lo que estoy parafraseando, ¿no? Es muy Los común lobos ver el reino disfrazados animal a un lado. los lobos disfrazados de No ovejas. de- eh, esa es otra forma de decirlo. Pero como estamos hablando hoy de reinos, son seres de otro reino disfrazados para aparentar que pertenecen a otro reino, así como los animales en el mar, pero nunca pertenecen al reino de Dios. Entonces, nacer implica, ¿qué implica nacer? Engendrar. ¿Qué es engendrar? Esto ya lo vimos en la clase anterior, es como repasito. ¿Qué es engendrar? ¿Quién me puede decir? Dar origen a nuevo ser. Dar origen a una nueva especie, a un nuevo ser. Concebir, ¿qué es concebir? Esto es Permitir el importante que proceso. nosotros... Señor. De Es esa, importante. de esa, o sea, gestación. Digamos, el bebé es ¿qué? Ahora se me escapó la palabra. Se engendra el bebé, pero él tiene un desarrollo mientras se forma todo. Bueno, está un poco mala la comunicación, no se le oye bien. Concebir, es importante que nosotros veamos la diferencia entre engendrar y concebir, porque en la Biblia encontramos separados estos dos términos. Dice que es engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo y concebido por María. Hablando de Jesús. Entonces Pues es a eso me importante tener bien claro. es concebido por María. Dar la vida, dar la existencia, dar la vida. Ah, ya. Y engendrar es dar origen. Entonces, hablando de Jesús, ¿en qué momento Dios engendró a Jesús? Cuando el ángel llegó a visitar a María. No, ahí fue concebido. Y le dijo, el Espíritu del Señor vendrá y concebirás. Ah, Entonces, ahí se cumplió, fue concebido, dar la vida, la existencia. Pero engendrar, ¿en qué momento Jesús fue engendrado? En el momento en que se plantó la semillita. No, porque ahí sería concebir. Porque Ok, concebir es dar la vida, la existencia. ok. En el Entonces, comienzo de los tiempos, cuando el verbo se hizo. muy bien, engendrar, la vez pasada estábamos viendo eso, que engendrar es dar origen a algo. Y poníamos el ejemplo, si no estoy mal, de una persona cuando va a hacer un edificio, un arquitecto va a hacer un edificio, ¿cierto? El edificio primero pasa por la mente de él. O sea, lo está que engendrando. Engendra la idea. Y luego empieza a plasmarla en dibujos. Y luego hace una maqueta. ¿Sí? Y el proyecto, después de muchas correcciones, queda engendrado el proyecto. Y el día que arrancan, que ponen la primera piedra, es cuando lo conciben, empiezan a trabajar. Entonces, cuando Dios engendra, es cuando traza el plan de salvación. Cuando Dios le dice al enemigo, a la serpiente, y le habla de la simiente de la mujer. Por eso es que en alguna parte dice que fue concebido desde la fundación del mundo.
O sea, desde que la humanidad empezó en pecado. ¿Sí? Entonces, el plan está engendrado por Dios, pero concebido por el Espíritu Santo en María. Entonces, el nacer, el hecho de nacer implica ser engendrado, ser concebido. Ahora sí lo que decía la hermana Dorita, ser gestado, que es el tiempo de maduración, ¿sí? No es lo mismo en todas las especies, en los humanos son 9 meses, en los animales a veces unos un año, otros un mes, 2 meses, bueno. Las plantas también es diferente. Y nacer sería ¿qué? Dar a luz. Entonces, el hecho de nacer implica estas 4 cosas. Engendrar, concebir, gestar y nacer. ¿Alguna pregunta? Entonces, el hombre. Miremos en el caso del hombre, la humanidad. El hombre pertenece o hace parte de cuál reino? Del reino animal. Jamás podrá pertenecer a otro reino, ¿no? Ni vegetal, ni moral. Pero sí necesita pasar al reino espiritual. Entonces, si tenemos 2 animales, ahí tenemos 2 animales, un macho y una hembra, aunque ahora quieren cambiarlo, 2 machos, 2 hembras, pero jamás podrán reproducirse. Entonces, 2 animales, así sea una vaca, un toro, un perro, una perrita, un gallo, una gallina, un hombre, una mujer, pero se necesita de un macho y una hembra. Engendra, ¿qué engendra? Otro animal de la misma especie, ¿cierto? Siempre, o sea, una pareja, un macho y una hembra, siempre van a engendrar otro animal. Por eso es que como nosotros hemos nacido dentro del reino animal racional y hemos sido engendrados por un hombre y una mujer, pues nacemos en el reino animal bajo la dirección del pecado. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El único hombre que no perteneció al reino animal, ¿quién fue? Jesús. Jesús. El único. Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque él no fue engendrado por otro animal. Sino por Dios. Sino por Dios. Por eso es que veíamos que un animal hembra y un animal macho engendran otro animal. Por eso es que Jesús es un hombre diferente, porque fue engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo y concebido por María. Jesús no perteneció al reino animal, ¿por qué? Porque fue engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo y concebido en la Virgen María. En María. Entonces, en la Biblia aparecen estos, concebido por y concebido en. O sea, los dos le dieron la vida, el origen. Gestado, 9 meses. Nació, sí, dice que en Belén nació Jesús. Por eso es que es un hombre especial, porque no fue concebido por otro hombre, sino por el Espíritu Santo. Entonces, diferencia entre el animal racional y un hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un animal racional y un hijo de Dios? Entonces, animal racional, ¿quién es? Y un hijo de Dios, ¿quién es? En 2 de Pedro 2:12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, aunque son racionales, pero dice que hablando como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perfección, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Este es el hombre, el animal racional, o sea, el hombre natural. El carnal. Carnal, porque es carne, animal racional. Pero este animal racional tiene que pasar al reino de Dios para ser hecho hijo de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿sí ve la diferencia? Por eso es que hay una diferencia entre la persona que ha nacido en el reino de Dios y en el reino animal. Cuerpo. Tiene un cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo del animal racional? Cuerpo animal. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hijo de Dios. Animal que será glorificado. Aunque tenemos este cuerpo, pertenecemos al reino animal, pero será glorificado. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría del animal racional? Es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Por eso es que en el hombre natural, en el animal racional, no existe nada bueno, porque su naturaleza es animal y diabólica. La naturaleza del Hijo de Dios es de lo alto, es celestial. Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, la sabiduría que desciende de lo alto es diferente, es celestial. La conducta del animal racional es egoísta, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Del Hijo de Dios, la conducta es el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del animal racional? Dice que es de ira carnal, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la naturaleza de un hijo de Dios tiene que ser divina, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La mente del animal racional dice que es carnal. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culpa a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Del Hijo de Dios, su mente es celestial, de Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Perdón, pastor, ¿esto es primera o segunda de Corintios? Ah, ya, no, es que no había salido, primera. No. Bueno. Esencia, carne. El animal racional, la esencia es carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero de un hijo de Dios la esencia es espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La función del animal racional es recoger y amontonar. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo.
mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que trabaja, al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, la función del hombre, del animal racional, es recoger y amontonar. La función del Hijo de Dios es hacer la obra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Entonces, el hacer la voluntad de Dios. La alimentación. ¿Cuál es la alimentación? Del animal racional, comida y bebida. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero la alimentación de Dios es la palabra de Dios. Les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pastor, no veo la cita de la comida y bebida. ¿Cuál es la cita? Ah, no. La cita. Usted búsquelo ahí en la Biblia hasta que lo encuentre. Es quedó tapada, pero eso está en los evangelios, porque esto es lo que Jesús dijo poniendo un ejemplo, ¿no? En Lucas debe estar. Ah, Lucas. Sí, ya en la próxima lo voy a corregir. En el Antiguo Testamento que estaba, pensé que era ahí. Aníbal, la misión, su misión. Y he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Isaías 22:13. Pero la misión, dijo, de Dios es predicar el evangelio. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La conciencia del animal racional dice que es una conciencia corrompida. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La conciencia de un hijo de Dios es purificada. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vive por el animal racional por instintos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque viven por instintos. Pero el Hijo de Dios vive por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los deseos del animal racional son del mundo. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. El deseo de un hijo de Dios es hacer el bien, agradar a Dios. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Un propósito. ¿Cuál es el propósito del animal racional? Robar, matar y destruir. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Hijo de Dios, pues es tener vida y vida en abundancia. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el animal racional y un hijo de Dios. Entonces, si alguno es engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, ¿cómo es Jesús? ¿Eso qué quiere decir? Que ha sido trasladado del reino y pertenece a otro reino. Entonces, del único reino que puede salir un ser es del reino animal y pasar al reino de Dios, al reino espiritual. Pero tiene que haberte nacido de nuevo, ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino
de Dios. Entonces, el asunto es de qué? De naturaleza, ¿cierto? ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan todavía 2 minutos. Empezamos a terminar. El asunto es de naturaleza. ¿Qué ven aquí en el dibujito? ¿Qué me pueden Nada, decir? no hay nada, la pantalla está en blanco. ¿Sí? ¿Ustedes sí me ven, los otros hermanos? Sí, señor. Yo veo un ave de rapiña con un tenedor y un cuchillo. Chulo. Un chulo, ¿cierto? Sí. Con cubiertos. Tal vez el hermano ahorita tiene problemas con el internet. Pero acá en mi pantalla tengo... Ah, ya apareció esto. Bueno, entonces sí vemos que esto es un chulo prácticamente, ¿no? Uy, Con un tenedor y un cuchillo. Eso quiere decir un animal con glamour. Buenos hábitos. Con buenos hábitos. Entonces nosotros podemos amaestrar los animales y enseñarlos a comer con cuchillo, con tenedor, pero con elegancia. con elegancia. Pero eso es solo glamour. Para poder pertenecer a un reino se tiene que tener la naturaleza de ese reino y llenar las características y las estructuras de ese reino. Por eso es que podemos hablar de animales con glamour, o sea, animales adiestrados, con conductas no propias de ese reino. ¿Sí? Hay muchos animales que los educan y les enseñan actividades que es del reino animal racional y hacen actividades, pero eso es solo glamour. Entonces, son adiestrados. Desafortunadamente, dentro de las iglesias cristianas en general, incluyendo católicas y todo el cristianismo, hay mucho animal adiestrado. Y ahí es el problema, que se ha adiestrado el animal para que haga, imite y participe de cosas del reino espiritual. Y el hombre lo puede llegar a hacer por imitación, pero a la hora de vivirlo, no puede, porque no pertenece a ese reino. Por eso el Señor Jesús dijo, mis caminos son ligeros, mi carga no es gravosa, es liviana. Mi carga es ligera, es liviana. ¿Sí? Entonces el problema es de qué? De naturaleza. ¿Sí? Era lo que le pasaba al centurión, ¿cierto? Sí. Él hacía las obras y él hacía cosas buenas y trataba de ser un buen cristiano, pero hasta que lo admitieron, porque mientras tanto no era salvo, ¿cierto? Y igual le pasaba a los fariseos. Por eso era que Jesús les decía fariseos hipócritas. Si Jesús estuviera hoy acá sobre la tierra caminando vivo todavía, ¿cómo nos diría a nosotros? ¿Hermanos hipócritas? No, yo creo que no. O sería que de pronto sí. ¿Por qué a los fariseos les decía fariseos hipócritas que ponen cargas y ustedes no las quieren llevar? ¿Sí? Porque es que la cuestión es de naturaleza, es de corazón. No ser adiestrado para portarse de una manera en una ocasión diferente, ¿no? Igualmente, no por aprender conductas cristianas podemos acceder al reino de Dios. No es cuestión de cambio de conductas, hábitos o deseos, es cuestión de naturaleza, de nacer de nuevo. A muchas personas se le pueden enseñar conductas cristianas y tener conductas cristianas, pero eso no hace que pertenezca al reino de Dios. A no ser que nazca de nuevo, que sea engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. Entonces, como resumen, de la única forma de ingresar o pertenecer al reino de Dios es al ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo de la misma manera en que lo fue Jesús. Para pertenecer a ese reino
ser salvo y escapar de la condenación en el infierno.